Me cambié de trabajo varias veces buscando desarrollo profesional, pero por dentro no lo estaba sintiendo como logro, sino que como obligaciones. Hoy quiero hablar de cómo una vida correcta puede empezar a sentirse ajena y de las señales que me hicieron notarlo. Si ya pasaste los 30, hiciste todo bien, estudiaste, trabajaste y construiste una vida que en teoría estaba bien, pero igual empezaste a sentirte profundamente mal, este video es para ti. Yo también llegué al trabajo ideal y ahí entendí algo incómodo. No me estaba sintiendo tan plena como pensé. Cuando era chica, vi Si tuviera 30 y me quedó grabada mi primera imagen de la adultez que se basaba en la independencia, la estabilidad y una vida que parecía resuelta. La protagonista vivía en un departamento que a mí me parecía enorme, lleno de luz, con vistas a la ciudad, independiente, segura, elegante. En su trabajo entraba a una sala llena de ejecutivos y mostraba sus ideas como si tuviese un lugar claro en el mundo, como si ya hubiese llegado a esa versión adulta donde todo por fin encaja. Y yo me acuerdo de haber visto eso y haber pensado, ay, me encantaría. No sé si quería exactamente el corporativo, porque en ese momento ni siquiera sabía ponerle ese nombre. Lo que quería era la sensación, la amplitud, la luz, la independencia, la idea de una adultez estable, bonita, segura. Una vida en donde pudiese moverme con libertad y no tener que estar preocupada por lo básico. Creo que muchos compramos una idea muy seductora de la adultez. No solo trabajar en algo que te dé dinero, sino que además te dé estabilidad, tranquilidad, satisfacción, un propósito, casi felicidad. Como si el trabajo por sí mismo fuese capaz de resolverte la vida entera. Y yo crecí con mucho de esa idea. Pensaba en sentirme a salvo, en llegar a una vida en donde todo estuviese resuelto, en orden. Y ahí hay una trampa muy común, porque uno no busca solamente un empleo, busca validación, busca identidad, una versión mucho más digna de ti mismo, aunque en ese momento no lo sepas. Entonces, le empezamos a pedir al trabajo cosas que en realidad ningún trabajo puede sostener por sí mismo. Y cuando por fin llegas a algo que se parece a ese ideal, a veces puede no ser como lo imaginaste, porque no solo descubres que no era tan perfecto como lo pensabas, sino que también descubres que estabas esperando de él algo que nunca te iba a poder dar. A los 16, cuando me tocó elegir carrera, no me tomé el tiempo de ponerme a pensar demasiado en mi vocación. Mi elección fue más bien práctica. Pensé, ¿qué carrera puede darme suficiente dinero como para lograr mis objetivos sin sacrificarme tanto en el intento? Creo que muchos tomamos esa decisión pensando así, ¿o no? Bueno, yo no tenía mucha idea de carreras a esa edad, así que lo que hice fue pedir consejos. Una amiga muy inteligente me dijo, según lo que me estás diciendo que quieres y tus habilidades, esto te podría funcionar. Además, el potencial de ganar plata con esta carrera depende más de ti que del trabajo en sí mismo. Y eso a mí me bastó, la verdad. Le di vueltas a esa opción algunos días, escuché algunos comentarios de distintas personas, unos muy buenos, otros muy malos, como por ejemplo que yo no encajaría en esa carrera, que ya estaba saturada y que por eso los sueldos ya no iban a ser tan buenos, pero a falta de una mejor opción me matriculé igual. Honestamente, elegí la plata, por sobre todo el resto, porque esa era mi necesidad en ese momento, y la verdad no me avergüenza reconocerlo. Gracias a esa elección es que hoy puedo darle nombre a cosas que muchos de nosotros sentimos. Yo vengo de un origen muy humilde. Crecí en el campo, en una familia con muy pocos recursos. Muchas cosas las logré gracias al esfuerzo enorme de mi familia, no solo para criarme y darme lo necesario, sino también para ponerme en colegios a los que hubiese sido imposible acceder de no haber sido por las becas. Así terminas siendo percibida como la niña pobre que estudia y se saca buenas notas. Entonces, en ese contexto, uno considera otro tipo de cosas. Toma decisiones con el peso de lo que está costando llegar y sobre todo con el peso de permanecer ahí. La vocación pasa a segundo plano. Ni siquiera existe el hábito de preguntarte realmente qué es lo que te gusta. Uno se mueve más por la necesidad y bueno, en el mejor de los casos, por la oportunidad. Por ejemplo, yo no sentía que pudiese probar cosas porque todo implicaba un esfuerzo, así que lo suyo era que valiese la pena. Y a la larga, eso se convierte en un deber, en una visión o filosofía de vida, si así lo quieres. Y así terminé entrando a una carrera que en realidad no era para mí. Durante la carrera, pasó a lo clásico y un poco más. Tuve crisis vocacionales profundas, pero de todos modos terminé la carrera y después ejercí varios años. No porque ya me hubiese acostumbrado o me hubiese empezado a gustar lo que estudié, simplemente ya había aprendido a sostener mis propias decisiones. No abandonar es parte de madurar, incluso cuando algo no calza contigo. Pensé muchas veces. Y aquí quiero ser justa, porque mi carrera
y el mundo corporativo en general no me dieron solo cosas negativas, también recibí cosas útiles. Por ejemplo, desarrollé una mentalidad sistémica. ¿Por qué aparecen los problemas o qué se hubiese podido hacer mejor? A mí, en realidad, no me interesaba mucho encontrar culpables cuando las cosas no salían bien. Me interesaba más entender la lógica detrás del proceso, las estructuras que lo sostenían y por qué era necesario hacerlo. Y ahí reconocí un punto de encuentro real entre mi personalidad y ese mundo. Descubrí que tenía esa tendencia a querer que las cosas salieran bien desde el principio, que funcionaran, a ordenar, a prever, a mirar el sistema completo. El problema es que la mayoría de las veces eso ni siquiera era valorado en mis roles más junior. Varias veces cuando yo quería ir más allá, más al fondo, para entender algo mejor, recibía respuestas como gracias, pero eso no es necesario. Tú, porfa, dedícate a esto. Y frases así, que parecían mínimas, empezaron a convertirse en una señal, porque mostraba que había algo en mí que quería profundidad, pero que en ese momento no se esperaba de mí. Todo eso me curtió, me enseñó cómo funciona el mundo profesional. Me sacó de una visión muy ingenua de la vida y me mostró dinámicas sociales, políticas, jerarquías, silencios, códigos que subyacen en el mundo. Y obvio, me dio estabilidad económica. No solo me permitió ganar para vivir, también pude ahorrar. Subí social y económicamente de una forma que, para la niña que yo había sido, era impensada entonces. Mi elección fue un error, no es algo tan simple para mí. Fue una etapa de cambios reales. Fue una etapa formativa, exigente, donde aprendí cosas muy concretas y útiles para mi vida, incluso hoy día. Por otro lado, lo más complejo fueron los cambios que viví por dentro. Y creo que esa es una parte de la que se habla poco. A veces hablamos del trabajo solo en términos de sueldo, de cargo, de beneficios, de el ambiente, pero hay trabajos que no solamente te pagan, también te moldean, te entrenan, te enseñan una manera de pensar y de mirar el tiempo, de responder al error, de vincularte con la exigencia. Y por eso, hoy, cuando miro ese periodo, no solo lo veo como mi etapa corporativa, lo veo también como una deformación profesional. Y si me apuras mucho personal, también. Útil, claramente, pero de formación al fin. Me cambié de trabajo varias veces buscando desarrollo profesional, crecimiento, mejores oportunidades. En lo concreto, eso estaba bien. Ascender, mejorar las condiciones, llegar más lejos, pero por dentro, para mí, paradójicamente no estaba funcionando tan bien como se veía. No lo estaba sintiendo como logro, sino que como obligaciones. Y creo que una de las formas más silenciosas de darte cuenta de que algo ya no es para ti es que dejas de sentir esa alegría por lo que antes se suponía que debía emocionarte. No es que no entiendas racionalmente que te está yendo bien. Tú lo entiendes, ves el cargo, el sueldo, el lugar del trabajo, el prestigio que eso te está dando, pero por dentro no aparece el gozo. En mi caso, lejos de sentirme más libre, me sentía más atada. Y eso desconcierta mucho porque parece ingratitud. Mi diálogo interno en esos momentos era algo así como, te estás quejando de llena. Ahora que por fin te estás acercando a lo que siempre estuviste buscando, te sientes así, valora lo que estás teniendo, porque estás siendo muy afortunada y seguramente esto no va a durar para siempre. Así que después de mucho dar vueltas, empecé a darme cuenta de una cosa. Esto en realidad no era ingratitud. Yo me sentía profundamente agradecida. Mi miedo a perder esa condición me lo demostraba. Lo que pasaba en realidad era otra cosa completamente distinta. Pasa que cuando algo sí está alineado contigo, incluso si te da miedo o si te resulta difícil, hay una parte interna de ti que lo reconoce. En cambio, cuando algo no es para ti, hasta los logros se convierten en un peso. Y en vez de sentirte expandido, sientes un aplastamiento. En lugar de sentir orgullo, aparece la presión. Y no sientes, lo logré, sientes, y ahora tengo que ser capaz de sostener esto. En mi caso, cuando llegué a mi mayor hito profesional, a un trabajo increíblemente bien pagado, en un lugar que en el papel era wow, no sentí la alegría que supuestamente tenía que sentir. Lo sentí como un salto, obvio que sí, pero no lo sentí como un logro. Y más que orgullo, lo que se apoderó de mí fue el síndrome del impostor. Sentí que tenía que demostrar más, exigirme más, porque internamente tenía que compensar lo grande que estaba haciendo ese salto. Entonces, en vez de disfrutarlo, me apreté más.
Y creo que ese fue el momento en que empecé a ver la grieta con mucha más claridad, porque mi vida desde fuera parecía mejor que nunca, pero yo estaba empezando a sentir el desastre interior que eso me estaba ocasionando. Lo que nadie veía era cómo me sentía todos los días. Las mañanas cuando me tenía que preparar para ir a trabajar, ya sentía una angustia previa. Y en las noches, cuando estaba esperando quedarme dormida, me pasaba que sentía un nudo en el estómago que subía por la garganta. A veces me sentía tan asfixiada que me ponía a llorar sin saber exactamente por qué, aunque lógicamente no todos los días eran iguales. Había días en donde sí me despertaba optimista y alegre, incluso por cosas sencillas como salir en la mañana y sentir la brisa, no sé, ver el sol y los árboles de camino a la oficina. Pero el vaivén de emociones se volvió rutina. Y eso para mí era muy desconcertante, porque mi vida estaba bien, pero yo no. Desde la lógica había sido responsable, había hecho lo correcto, había perseverado, incluso ya habían pasado los años más difíciles, había logrado estabilidad, estaba avanzando muy bien. Entonces no entendía por qué me sentía así. ¿Por qué si tenía tantas cosas que antes había querido, me sentía tan mal? Y ahí empecé a ver otras cosas. Por ejemplo, el miedo al error. Ese miedo lo aprendí en realidad muy temprano en trabajos muy malos, donde despedían a gente todos los meses. Ahí el error no era nada abstracto, tenía sus consecuencias bien reales. Después, cuando me ascendieron y gané más visibilidad, apareció otra versión de ese mismo miedo. Ya no solo me daba miedo equivocarme yo, sino que también me daba miedo cargar con errores de terceros. Y eso me pesaba mucho, porque significaba supervisar, corregir, responder por otros. Y estar pendiente de lo que hacían otros nunca me salió tan natural que digamos. Y francamente, no me gustaba para nada. Nunca me gustó tener jefes, me cargaba la autoridad jerárquica y asimismo tampoco me gustaba ser jefa. Por eso me considero alguien bastante sistémica, pero cero jerárquica. Y en algunos entornos, la verdad, esa es una combinación un poco compleja. Entonces me di cuenta de que había roles enteros dentro de la vida profesional que simplemente no eran para mí, por más capacitada que estuviese, y ese fue un quiebre real, porque una cosa es poder hacer algo y otra muy distinta es identificarte haciéndolo. ¿Te ha pasado? Tuve que reflexionar sobre qué me estaba pasando realmente, porque había empezado a rechazar mi propia vida. Si bien siempre viví en fricción porque algunos cambios ocurran así, creo que lo más profundo no fue ver esto en su momento, sino empezar a entender lo que había perdido. Todavía podía soportar la angustia, el impostor, el miedo al error, solo por convicción. Pero vi que mi vida se volvió trabajar y rendir más. No tenía otras cosas que me gustaran, o quizás sí, pero yo ya ni siquiera me acordaba. Ahí entendí que lo que empecé a perder en realidad fue la contemplación. Raro, te cuento. Antes yo podía hacer muchas cosas sin preguntarme necesariamente si servían o no. Me gustaba leer, podía pasar horas pensando, escribiendo, salir a dar un paseo y observar lo que había afuera, crearme situaciones ficticias en la cabeza para explicarme cosas solamente por gusto. El tiempo no existía y en algún momento eso cambió. Todo empezó a tener que tener una utilidad. Si salía, entonces tenía que dar por lo menos 8000 pasos para que valiera la pena. Así dejé de dibujar, de escribir y de hacer la mayoría de cosas inútiles que disfrutaba. Y fue ahí entonces que me di cuenta de algo mucho más inquietante. Vi que el sistema no se estaba quedando solamente en la oficina. Uno empieza creyendo que te midan en el trabajo por rendimiento, por eficiencia, por tiempo, etcétera. Pero después, sin darte cuenta, empiezas a hacerte lo mismo en privado. Ya no basta con que te evalúen afuera. Empiezas a evaluarte tú sola todo el tiempo. Si sales a caminar, como te decía, no puedes solo caminar, tienes que contar. Si haces cualquier cosa, no puede ser solo por gusto, tiene que servirte de algo. Hasta los descansos y el ejercicio se vuelven útiles. Incluso si tienes un hobby, ojalá se convierta en proyecto y algunas personas hasta esperan que se rentabilice. Y así la vida empieza a perder su gratuidad. Todo tiene que justificarse, producir algo, ser medible para mejorarlo de alguna manera. Y eso, dicho así, parece muy normal porque hoy vivimos rodeados de esa lógica. Pero no es normal vivir sintiendo que incluso tu vida privada tiene que rendir un examen. Entonces ese día entendí algo que me golpeó mucho. Sin darme cuenta, yo le había puesto KPIs a mi vida. Había pasado tantos años optimizando procesos que
terminé aplicando esa misma lógica sobre mí. Ya nada parecía simple, nada podía descansar sobre el disfrute de hacerlo, la curiosidad o la contemplación. Con eso entendí que el problema no era solo mi carrera, era la forma en que yo había aprendido a vivir. Y aquí hay otra cosa que también me parece importante decirte. Mucha gente piensa que cuando uno empieza a notar esto, cuando empiezas a cuestionarte seriamente sobre la vida que construiste, lo que viene después es como un impulso romántico, como si un día te despertaras y supieras exactamente lo que tienes que hacer para cambiar. Decidieras renunciar a todo y siguieras una corazonada por la emoción que te mueve, como si fuese una epifanía. En mi caso, no fue así. Antes de que mi vida cambiara por fuera, hubo una auditoría silenciosa por dentro. Yo no salté al vacío desde la inseguridad. Hice algo mucho más parecido a lo que ya sabía hacer. Observar, analizar, proyectar, prepararme. Incluso cuando ya sabía que algo en mí se estaba cayendo a pedazos, seguí tomando decisiones pensando en el futuro. Invertí en mi educación. Tomé decisiones financieras de alta barrera de entrada. Aposté por caminos que requerían preparación económica, de tiempo, de disciplina, de mucho conocimiento. Algunas de esas decisiones salieron mejor de lo que esperaba y otras están todavía en veremos. Y para serte muy honesta, hay otras que considero errores que no solo me costaron dinero, sino también tiempo y energía. Y eso también me parece importante decirlo, sobre todo para la gente que está en este mismo punto, porque a veces Internet te muestra la reinvención como si fuese una historia de transformación muy exitosa, como si esa transición hacia la epifanía fuera limpia, lineal y hasta rentable. Y no, a veces uno toma decisiones pensando en el futuro y acierta, pero otras veces te desangras un poco en el proceso. A veces se apuesta más por el fin que por los medios y descubres que esa lógica también tiene sus costos, aunque son bastante más difíciles de medir porque son más silenciosos y más invisibles. Yo misma lo viví y no por eso creo que haya estado mal. Creo que solo muestra las consecuencias de tomar decisiones en la vida real. Mi autoridad no viene desde haber hecho todas las cosas de manera perfecta, sino que de haber aprendido a mirar de frente mis propias decisiones, aunque éstas fueran equivocadas. Viene de poder auditar mi propia vida con honestidad, de reconocer qué funcionó, qué no, qué me desgastó y también qué aprendí de todo eso. Por eso también me cuesta contar un poco mi historia, porque no es la clásica empaquetada de miren cómo todo me salió muy bien. Y en ese sentido, una de las cosas más valiosas que he tenido que reaprender es volver al curso natural de la vida, dejar de vivir en velocidad 2.0, dejar de esperar que todo tiene que resolverse rápido y explicarse rápido, servir y rendir inmediatamente. Porque cuando se vive en ese ritmo demasiado tiempo, se pierde algo esencial, la capacidad de contemplar, como les decía. Y contemplar no es perder el tiempo. Contemplar es observar sin apuro. Es estar en una situación sin exprimir todo de ella. Es dejar que algo te toque antes de convertirlo en una meta, en una tarea, en un resultado. Y pienso que esa es una forma mucho más real de vivir que la del trabajo ideal que les estaba hablando. Al final, ese ideal que promete alcanzar la felicidad por medio de una planificación, de estabilidad, de tranquilidad, en realidad no tiene por qué aparecer en tu vida solo porque está bien armada por fuera. A veces aparece cuando eres capaz de asimilar que exigirte vivir como una máquina eficiente todo el tiempo te conflictúa. Y cuando por fin empiezas a ver que no hay desperdicio en prestar más atención a tu presente, aceptas habitar tu propia vida con más presencia. Y no pienso que ese proceso sea fácil, pero se siente como poder abrir los ojos después de un muy mal sueño en la mañana. Por eso hoy cuando miro hacia atrás, no siento que mi historia haya sido una sequitilla de buenas o malas decisiones. Tampoco siento que todo lo que hice y decidí fue necesario y me dejó un aprendizaje importante. Pero sí que existen cosas que hasta el día de hoy repetiría porque me sirvieron. Ese camino me dio herramientas, experiencia, una estructura y estabilidad precisamente para desarrollar una visión más concreta del mundo. Pero también me alejó de mí. En retrospectiva, el verdadero quiebre en mi vida fue justamente eso, darme cuenta de que había construido una vida que perfectamente funcionaba para alguien que en realidad no era yo. Ese fue el verdadero logro. No el ascenso social, no el sueldo, porque una vez que lo ves, ya no puedes dejar de no verlo. Y si hoy me interesa hablarle a personas que están pasando precisamente por esta situación, a gente responsable, capaz, profesional, personas que no improvisaron su vida, que planificaron, se esforzaron, que se prepararon, invirtieron en sí mismas, pero aún así sienten una incomodidad que no saben nombrar a esa persona que
hizo todo bien hasta ahora, pero aún así no siente gozo. Hay quien tiene una vida funcional, pero no se siente viva. A esa persona que no necesita que le digan cómo ser más productivo, sino cómo empezar a escucharse sin destruir de un día para otro todo lo que ya construyó. Por eso también quiero hablar de eso aquí, cómo salir realmente de toda esa vida que vino después, qué errores cometí en la transición, qué decisiones me sostuvieron y cómo empecé a reconstruirme. Bueno, esa es otra historia en realidad, que también me gustaría contarles, pero por ahora lo dejo hasta aquí. Si te pasó esto en algún momento, cuéntame en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.